Bienvenidos al módulo sobre metodología para la formación de competencias. Luego de ustedes, distinguidos académicos, iniciar el proceso de diplomado en gestión de la docencia a través de los medios virtuales, pues continuamos exitosamente con el siguiente módulo que nos toca discutir, socializar y producir las informaciones requeridas que les sirvan de base para mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Como sabemos, la transición desde un modelo educativo centrado en la enseñanza hacia un modelo educativo centrado en el aprendizaje supone un gran cambio cultural para la universidad como institución educativa. Entre los pilares fundamentales de dicho cambio se encuentra la llamada renovación metodológica, y es precisamente lo que vamos a discutir en este módulo. Con esta renovación se pretende evitar el riesgo de realizar un cambio exclusivamente formal, olvidándonos de lo que ocurre en la realidad de las aulas universitarias. En esta línea de argumentación, la Dirección de Gestión de Profesorado ha tomado la iniciativa de fortalecer los procesos de gestión docente, por lo que este módulo compartirá con ustedes elementos importantes para la actualización y el abordaje por parte de los docentes de los principales conceptos, tipos, métodos de enseñanza dentro del enfoque de competencias. Como todos conocemos, estamos en una reforma curricular y como tal, para ser exitoso, la misma demanda de una renovación de nuestros procesos metodológicos y en la forma como enseñamos a aprender, cómo aprendemos a aprender y cómo aprendemos de lo que enseñamos. Significa que esta renovación debe darse con el enfoque en el aprendizaje desde el estudiante y los resultados que alcancemos. Obvio está que el profesorado es fundamental y es elemento actor vital para que los propósitos de un nuevo modelo educativo y de nuestros planes y programas de estudio puedan ser alcanzados. Durante esta sesión, que está pautada para completarse en 2 semanas, esperamos que al finalizar los participantes hayan aprendido a comprender el enfoque de las metodologías para la formación en competencias, desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para la selección metodológica por competencias y además comprender que las competencias integran conocimientos, habilidades, valores, actitudes, que éstas se logran en el largo plazo, es una construcción continua y que son parte de un sistema de aprendizaje que incluye una metodología y una evaluación coherente. En tal sentido, lo que vamos a ver en este módulo es un componente de todo el proceso. Ustedes luego participarán en otro sobre el diseño instruccional orientado a competencia, sobre evaluación por competencias y elementos fundamentales que nos orientará de manera independiente, pero que debemos verlo de manera integral en todo el proceso de gestión por competencia. Hay algunas consideraciones previas antes de iniciar este módulo e ir a profundidad a través de los documentos que se presentan en esta aula virtual. Dentro de esa consideración está que el aprendizaje basado en competencia, o como le llaman algunos de manera simplificada el ABC, no debe entenderse como un aprendizaje fragmentado, lo que les decía anteriormente, tal como se entendían las competencias desde un enfoque conductista, sino que hay que comprenderlo desde una perspectiva integradora. Y esa perspectiva integradora nos permite ver que a través del enfoque por competencias centrado en el aprendizaje, construimos una nueva forma de proceder en el aula, de pensar unos nuevos resultados, unas nuevas habilidades, competencias, dominios, compromisos, actitudes que debemos conocer. Las competencias agregan a nuestro entender un valor añadido en el proceso
de enseñanza, posibilitando una dinámica entre los conocimientos, las habilidades básicas y el comportamiento afectivo, según lo plantea el profesor Villa Poblete. Tradicionalmente, pensamos en los conocimientos que deben adquirir los estudiantes y después en cómo aplicarlos. Normalmente es eso lo que hacemos. Pensamos en el conocimiento que deben adquirir y luego cómo aplicarlo. Lo importante es que el enfoque por competencia, la lógica es totalmente inversa, por lo que debemos tener una actitud hacia el cambio en la forma de hacer las cosas. Debemos pensar en el desempeño idóneo que debe lograr el estudiante y posteriormente en todas las herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales que necesita para desempeñarse exitosamente. No hay duda que este es un proceso de cambio y que el rol del docente en este proceso de cambio es vital. Creo que debemos aceptar el reto de cambiar la forma en que enseñamos y en que procedemos para tal. El enfoque por competencia, en este enfoque la lógica, como le decía, es inversa a lo que hacemos y debemos indicar que lo que pretendemos que el estudiante logre sean desempeño superior, que marquen una diferencia en relación con otros. Esto implica que antes de hacer un currículum o un programa de curso, deberíamos tener muy claro qué competencias necesitamos que los estudiantes desarrollen y en función de dicha competencia diseñar el programa con todos sus componentes. Por eso todos los profesores tenemos un referente importante, que es nuestro modelo educativo, pero también tenemos otro referente, que son los perfiles de salida de cada una de las carreras y programas donde nosotros servimos. Esos referentes nos dicen a nosotros las competencias que necesitamos desarrollar en esos estudiantes. Por lo tanto, para la aplicación y sustentación de lo que estamos haciendo y dándole coherencia en ese sentido, debemos, obviamente, sustentar nuestros programas de clases en los perfiles de salida de la carrera que, por supuesto, deben estar planteados, orientados a competencias. Algo importante. Cuando hablamos de gestión por competencias en términos educativos, lo vemos como una metáfora gráfica, como si fuera un iceberg. Algunas de sus habilidades son visibles, pero están sustentadas por una amplia base de conocimiento en el dominio de diversos procedimientos y valores. Es decir, tenemos competencias muy particulares y genéricas, los conocimientos, habilidades, capacidades, que son lo que reflejamos en nuestro desempeño profesional y que son lo que los estudiantes reflejan durante todo el curso y quizás sean aquellas que le demos mayor peso porque son las que nosotros queremos tener mediciones en los procesos de evaluación para tener informaciones objetivamente verificables. Hay competencias que son las que no se ven, pero que sí se notan en el cambio de comportamiento que deseamos generar, que son competencias transversales, básicas, y donde también están contenidas valores, actitudes, compromisos, forma de comportarnos. En ellas la percibimos cuando se refleja a través de la actuación o cuando se refleja a través de un desempeño superior en nuestro proceso o en los resultados de nuestro proceso de aprendizaje. Al hablar de competencia hablamos de elementos fundamentales. Aprender a conocer. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aprender a conocer? Significa, primero, la adquisición de conocimiento, comprender el conceptos y asuntos relacionados a la sostenibilidad de todo el proceso. Cómo dotarse de instrumentos necesarios transferibles para el estudiante de la sociedad en que se desenvuelve. Cómo comprendemos el mundo. Cómo aprender a adquirir el deseo por un aprendizaje continuo a través de toda la vida. Desarrollar la capacidad de reflexión crítica. Si observamos, ese aprender a conocer estará contenido transversalmente en cada una de las asignaturas, pero fundamentalmente los estudios generales nos permitirán habilitarnos para ese ejercicio de aprender a conocer que es fundamental
y es un insumo de entrada de todos los resultados de aprendizaje, que es donde se centra nuestro modelo educativo. Aprender a ser, estamos intentando adquirir ¿qué? Habilidades, destreza, para podernos desenvolver en un ambiente específico, un entorno específico. En el caso de los estudiantes, durante toda su carrera, y en el caso de los egresados, ya en su ámbito de trabajo, en su ámbito de actuación. Eso mismo aplica para nosotros los docentes, aprender a ser. Nosotros tenemos que cambiar, o debemos cambiar la forma de cómo conducir el proceso, pensando que debemos primero identificar las competencias para luego ver cuáles son las herramientas que necesitamos para que se adquieran estas habilidades, conocimientos y actitudes dentro del contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay elementos fundamentales que debemos tomar en cuenta al elaborar competencias. Y esto es muy importante. Estos elementos fundamentales está el contexto en que se empleará. Las condiciones de un salón de clase quizás sean diferentes a las de un laboratorio, pero quizás sean diferentes al de una práctica en el campo, o al de una pasantía que desarrollemos fuera, o al de unas mediciones que hacemos fuera de topografía, por ejemplo. Entonces el contexto es importante, y el contexto está vinculado no solamente con el espacio físico, sino con las condiciones sobre el cual desarrollamos ese proceso. Algo importante, en este contexto, ¿cuáles son los problemas que se deberían resolver? Y ahí la metodología juega un rol importante, no solamente en el cuál, sino en cómo lo resolvemos. Lo resolvemos a través de un estudio de casos, lo resolvemos a través de una técnica de solución de problemas, lo resolvemos a través de una simulación. Esos son efectivamente metodologías sobre el cual debemos habilitarnos porque nos permiten avanzar más sobre el proceso de desarrollo de competencia. Una vez identificado el problema, cuáles son las actividades y los saberes que tenemos, las metas y responsabilidad y los indicadores. Recuerden, estos deben ser medibles, objetivamente verificables, igual que las metas deben ser alcanzables, retadoras y transformadoras. Todo significa que el sistema de gestión por competencia en el proceso de enseñanza es un proceso integral, es un proceso de construcción del conocimiento, no meramente de conducción. Hay formas importantes e informaciones importantes para nosotros poder redactar una competencia. En términos generales, una competencia se describe mediante una frase compuesta por un verbo, un objetivo y una condición de calidad. Esto es cómo se describe. No es lo mismo cómo yo la defino o la identifico. Vamos a ver más adelante, primero la identifico y luego la describo. Para describirla, señalamos el verbo, señala la acción de desempeño que debe referirse a una actuación observable y medible. El objeto, una situación concreta sobre el cual recae la acción. Condición de calidad es el criterio que se tiene como referencia para evaluar la acción sobre el objeto. Aparentemente esto es simple y lo conocemos. Claro que nosotros con la experiencia que tenemos ya como docentes o aquellos que aspiran a hacerlo, hemos estado pasando nuestra vida profesional por este tipo de conocimiento. Lo único que esta vez lo desarrollamos orientado a competencia. El aprender a ser. El aprender a ser es otro componente importante, está orientado con aquellos, sustentados en aquellos valores y principios que nosotros como personas creemos y queremos desarrollar, pero que también las instituciones educativas a través de sus programas quieren reforzar en nuestros discentes y en nuestros docentes. La identidad, la autoestima y el espíritu y sentido ético son elementos del aprender a ser, definen nuestro yo y nos marcan un diferenciador. Es importante enfatizar que estos son elementos que se visualizan en los procesos de construcción de las competencias. Otro de los alcances y ejes importantes es el aprender a convivir, encontrar soluciones conjuntas.
tomar acuerdos, buscar objetivos comunes, respetar y escuchar. Como vemos, son elementos esenciales de todo el alcance de los procesos de gestión por competencias. No solamente se refiere a las habilidades y al dominio de un conocimiento puntual, sino que le da un gran valor y un gran alcance y una gran importancia a la persona y a la construcción misma de cómo aprender a convivir y de cómo aprender a ser. Fortalece evidentemente nuestro yo y marca una diferencia con los demás. En sentido general, nosotros hemos visto, y así ustedes van a ver durante la primera unidad de este módulo, varios conceptos de competencia. Les muestro uno que fue un concepto muy renovador y que viene todo un movimiento desde Europa que conceptualiza la competencia y dice que se entiende como una combinación dinámica de atributos en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados de los aprendizajes de un programa educativo a los que los estudiantes son capaces de demostrar al final y durante todo el proceso educativo. Se trata de una combinación dinámica de conocimiento, habilidades, actitudes y resultados que se evidencian, y responsabilidades que se evidencian con resultados de aprendizaje. Por lo tanto, como se asume en el nuevo modelo educativo, que es un modelo centrado en los resultados de aprendizaje, obvio es pensar que el mecanismo por el cual aseguramos esos resultados de aprendizaje es asumiendo el reto de desarrollar un sistema orientado a competencias y para lo cual habilitar a nuestros docentes del uso de las herramientas que le permitan alcanzar los propósitos de los planes, programas y de nuestro modelo educativo. En una mirada más gráfica, vemos que las competencias tienen ese elemento del conocimiento donde se integran el conjunto de saberes, habilidades, el hacer, saber y el ser, el convivir con los demás, donde están las actitudes y los valores. Es decir, estamos hablando del conocer, del saber hacer y del ser como elementos esenciales de las competencias. Pero veamos que las actitudes y valores son un elemento esencial de las competencias, al igual que las habilidades y conocimiento. Cuando vemos qué son las actitudes, lo vemos como enunciados o juicios evaluadores respecto a los objetos, las personas, los eventos. Y tiene tres componentes: el cognitivo. Fíjense que en las competencias veíamos que tiene un conocimiento de conocimiento, pues las actitudes en sí tienen un conocimiento cognitivo. El afectivo, veamos que en la competencia hay un componente de actitud en sí y del comportamiento que se expresa a través de la intención de comportarse de cierto modo hacia alguien o hacia algo. Es por eso, y esto es importante tomarlo a través de este curso, es importante entender que para identificar competencias debemos indicarla en términos de actitud. Es por eso, y me gustaría detenerme aquí por es importante, para identificar competencias debemos identificarla en términos de actitud, ejemplo, asertividad, flexibilidad, orientados a resultados, trabajo en equipo. Eso es para identificarla. ¿Por qué? Al ver que las actitudes y valores son uno de los componentes esenciales de la competencia y al ver que esos mismos componentes están intrínsecos en el concepto de la misma actitud, el componente cognitivo, afectivo y de comportamiento, pues obvio es que al identificarlas en términos de actitud es una forma muy definida de decir cuál es la competencia. Un asunto es identificarla, que es un paso que debemos dar, y otro asunto es cómo redactarla, que vamos a ver más adelante. Las actitudes importantes y son elementos de la predicción de las actitudes, del comportamiento a partir de las actitudes. Las actitudes importantes tienen una fuerte relación con el comportamiento. Cuando más coincide las actitudes y el comportamiento, más estrecha es la relación. Las actitudes específicas predicen un comportamiento específico y las generales un comportamiento general.
Cuando más frecuente llega a expresarse una actitud, es un mejor pronosticador. Eso significa que si nosotros hemos expresado la competencia en términos de actitudes, estas competencias son las que nos permitirán focalizarnos en los procesos de evaluación. ¿En qué medida esas actitudes esas competencias identificadas en términos de actitudes se están reflejando a través de todo un curso? Las altas presiones sociales reducen la relación y pueden provocar disonancia. Las actitudes basadas en la experiencia personal son pronosticadores muy fuertes de lo que se evidencia. Claro, un tema es identificar las competencias que las identifico en términos de actitud, y otra es cómo yo entonces redacto esa competencia. Para redactarla me baso en sus componentes: los aprendizajes esperados, cognitivos, procedimentales y actitudinales, las estrategias formativas, los diferentes métodos, que es donde nos centramos, y la evaluación, criterios de evaluación que evidencian los conocimientos y desempeño del producto resultado del aprendizaje. Como ven, es simplemente analizar desde el concepto sus componentes, sus elementos, y estar claro en la separación que hacemos de la identificación en términos de actitudes para luego proceder a la redacción. La competencia se evidencia a través de resultados. Es un resultado en los aprendizajes, pero un resultado en los aprendizajes que no solamente está vinculado al conocer y al dominio cognitivo, sino al ser también. Eso tiene que darnos un perfil diferente de nuestros estudiantes, de nuestros egresados. Y unas cualidades diferentes. Lo que se sabe se evidencia en los conocimientos y técnicas que aprendemos. Lo que se es capaz de hacer en las habilidades y capacidades que adquirimos a través de todo el proceso docente. Las cualidades profesionales, lo que se es y lo que soy, lo que es capaz de hacer para que otros hagan. Nosotros podemos ver y nos preguntamos, ¿por qué hay personas exitosas y otras no? Si observamos, muchas veces son las cualidades de mi propio yo las que marcan la diferencia y no solo el conocimiento. A veces estamos en una posición y vemos cómo dos personas que se graduaron en el mismo lugar se diferencian una de otra. Quizá otro tiene unas competencias muy marcadas, otro tiene unos conocimientos y unas habilidades muy marcadas. Y a veces sabemos que al verlo de modo integral, no nos estamos yendo a un sistema que presente un énfasis solamente en los conocimientos y habilidades y en las capacidades que debemos mostrar, sino que valore y le dé importancia al ser humano, a nuestro yo y a nuestro desarrollo. Y en este campus, aunque los estudios generales nos ayudarán a avanzar a través de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en nuestra organización, vamos a ver que es un compromiso de todas y todos a través de nuestra responsabilidad como docente. Entender que los seres humanos somos integrales y que además de la importancia que le damos a los conocimientos, a las habilidades y a las capacidades, están aquellos dominios, aquellos comportamientos, aquellas actitudes que son importantes desarrollar y que son bajo el cual se reflejan las competencias que hemos desarrollado. Hay ámbitos de la competencia, hay un ámbito conceptual, uno procedimental y otro actitudinal. El conceptual, como ya le hemos manifestado, se expresa a través del saber, del conocimiento, los conceptos, las tipologías, las teorías, las identificaciones. El saber hacer, las habilidades para el diseño se expresan a través de las actividades, de la solución de las tareas, de los procesos, de la aplicación, de la adopción. El saber ser, las actitudes y valores, tienen un sentido ético, un compromiso con el rol del ejercicio, por ejemplo, la asertividad, la creatividad. Y son elementos que están dentro del ámbito de las competencias actitudinales. Vamos a ver a través de todo este curso y también de las lecturas que ustedes independientemente hagan, que existen
múltiples tipos de clasificaciones de las competencias. Este simplemente es un ejemplo, pero no significa que sea la única clasificación. Algunos autores definen la competencia genérica o específica. Si observan, es porque cuando vemos las actitudes específicas reflejan en el comportamientos específicos. Y las actitudes genéricas van a reflejar comportamientos genéricos. Y como las actitudes son un componente vital en el contenido de la competencia y en su identificación, es por eso que esta taxonomía es una de las más usadas. Clasificar las competencias en genéricas y específicas, sin obviar que hay otras miradas de autores importantes que tienen otro alcance en su clasificación. Las genéricas son transversales, engloban capacidades referidas principalmente a interacción humana, son competencias que pueden ser comunes a varias profesiones. Nos preguntamos, ¿las competencias que generan los estudios generales son genéricas o específicas? Si vemos, son transversales. Entonces, obvio que son competencias genéricas. Están referidas principalmente a la interacción humana. Las competencias que genero a través de un curso especializado sobre diseño de un software, sobre manejo de bases de datos, sobre multimedia, ¿qué son? ¿Genéricas o específicas? Son específicas. Son comportamientos observables que se relacionan directamente con la utilización de conceptos, teorías, habilidades propias de una titulación, de una carrera, de una profesión, de un curso. Son propias de cada profesión, relacionadas con aspectos técnicos predominantes de cada posición y van cambiando y renovándose continuamente. En cambio, las competencias genéricas quedan con nosotros durante toda la vida. Se van moldeando algunos comportamientos, porque recordemos que el comportamiento está impactado por variables situacionales. Sin embargo, es la base de lo que hacemos hoy y en el futuro. Esas competencias transversales, vemos que hay competencias instrumentales asociadas a proveer a los profesores y a los estudiantes de técnicas de resolución de problemas, de toma de decisiones, de habilidades didácticas y formativas, de comunicación asertiva, oral, escrita, de conocimiento de otras lenguas. Hay interpersonales, capacidades que permiten mantener una buena relación social, trabajo en equipo, reconocimiento de la diversidad, compromiso ético, razonamiento, negociación. Son también sistémicas relacionadas con la gestión de la totalidad de actuación, el liderazgo, la adaptación de nuevas situaciones, la creatividad, el espíritu emprendedor, la sensibilidad con temas ambientales, la gestión de proyectos, la gestión por objetivos. Es decir, esas competencias transversales tienen 3 dimensiones: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Es muy difícil que en un proceso educativo podamos no reconocer, obviar este tipo de competencias con sus técnicas de desarrollo. Y algo importante, al identificar una competencia, tenemos que vincularla con la técnica, la metodología o la herramienta de desarrollo que a través de las mejores prácticas ha sido la más exitosa. Por eso, en los procesos de planificación de la acción docente, una vez identificada la competencia, presentada la forma en que redactamos, debemos saber cuáles son las mejores herramientas, técnicas y métodos de enseñanza que de acuerdo a las mejores prácticas ha dado los mejores resultados. Como vemos, las competencias que se definen tienen que ser evaluables y por ello la forma en que se formulen estas competencias debe permitir la identificación de los resultados de aprendizaje que puedan ser observables y medibles. Es importante ver que esto tiene unos propósitos y que la adquisición de la competencia es un ejercicio integrador, constructivo y que por lo tanto el rol del docente y del alumno son importantes y que en esencia guían los resultados esperados. Les decía
anteriormente que una forma es cómo yo identifico la competencia y la otra es cómo la redacto. Efectivamente, les decía que para identificarla la identificamos en términos de actitudes. Para redactarla usamos elementos. Un verbo infinitivo, objetivo, completo, complemento y condición. Una acción precisa que debe ser ejecutada por el alumno, que es el verbo infinitivo, que describa el sujeto o el elemento sobre el cual recae, que es el objeto. El complemento es la acción que lo caracteriza más el objeto, y en la condición es el resultado iniciado que describe la forma de realizar la acción. Como ejemplo, motivar, como verbo infinitivo, como el objeto, el aprendizaje de los estudiantes, complemento utilizando metodología interactiva y condición en diversas actividades docentes. Como vemos, esta es una forma de redacción de competencias. De identificación, recuérdense, que es expresada en términos de actitudes. De manera que esta introducción a este curso, el propósito ha sido el que participa, principalmente docentes e interesados académicos que están en este curso, empecemos a comprender la forma y la filosofía de la gestión de competencias. Les invito a todas y a todas a continuar con las diferentes guías de aprendizajes y con los ejercicios que a través de todo este curso ustedes estarán interactuando. Bienvenido nuevamente a este programa.